Muy buenos días tengan todos. Hoy tenemos la novena clase de tratamientos térmicos. En este caso vamos a finiquitar dos puntos, finiquitar un punto que es la definición de templabilidad y curva U, específicamente dar un repaso a esta sección de la tercera unidad de templabilidad y dar comienzo al final de la segunda parte, pero dar comienzo a la segunda parte de esta unidad que tiene que ver con los factores que determinan la templabilidad y el ensayo Yomini, ¿sí? Entonces aquí vamos a dar un breve repaso de lo que, para entrar en sintonía de lo que es la templabilidad y las curvas U que vimos la semana pasada. Entonces, eh, existen varias características para definir la templabilidad. Cuando hablamos de templabilidad, lo que buscamos es que el material tenga la capacidad de ser templado, es decir, de que se le pueda producir una velocidad de enfriamiento muy rápida y que genere una nueva estructura, que es la estructura martensítica. Entonces hay diferentes características, o vamos a decir diferentes factores, que esto se concatena en la última parte de esta unidad, hay diferentes factores que produce esa estructura martensítica. Y ya lo habíamos hablado, que era la composición química, el tamaño del grano austenítico, la severidad del temple y el tamaño de la pieza. Entonces, cada uno de estos factores influyen directamente sobre la templabilidad de la pieza. ¿En qué sentido? Si nosotros concatenamos esta situación con los diagramas de transformación o de enfriamiento que hemos venido estudiando desde la segunda unidad de esta materia, este, lo concatenamos con, las, con esas curvas de inicio y transformación, tiene mucho que ver con el desplazamiento de esas curvas. Si esas curvas se desplazan hacia la derecha, hay mayor factibilidad de poder producir esta nueva estructura martensítica. ¿Y por qué factibilidad? Porque los enfriamientos, mientras apliquemos medios de enfriamiento más no tan severos, es mayor la factibilidad que se pueda producir esa estructura martensítica. Porque sabemos que cuando esas curvas de inicio y finalización de transformación se desplazan hacia la izquierda, es decir, se acercan hacia el eje de las ordenadas, hacia la temperatura, disminuye la capacidad para poderse transformar en martensítica, por lo tanto existe la posibilidad de que solamente se produzca a través de medios de enfriamiento bastante severos, agua o agua con agitación o salmuera con agitación, pero cuando nosotros aplicamos ciertas características sobre el acero, esas curvas se desplazan. Una de ellas es la composición química. La composición química está entrelazada cuando hablábamos principalmente de un acero al carbono, cuando hablábamos del acero hipotectoide y del acero hiperutectoide. Cuando hablábamos del acero hiperutectoide, sabíamos que esas curvas de inicio y transformación se desplazaban hacia la izquierda. Entonces se podría generar una mayor capacidad para producir martensita, ¿sí? Y eso entonces lo podemos concatenar, lo podemos enlazar con el porcentaje de carbono. Entonces, esas curvas se desplazaban hacia la izquierda, si era un acero hiperutectoide, y se desplazaban hacia la derecha, si era un acero hiperutectoide, y si se desplazaba hacia la izquierda, es un acero hipotectoide. Entonces, ahí vemos claramente que la influencia del carbono rige ese desplazamiento hacia la derecha. Entonces, es más propenso de poder crear esas estructuras. También los otros elementos aleantes como manganeso, molibdeno, cromo, vanadio, tusteno, influye también en el desplazamiento de esas curvas de inicio y finalización de la transformación hacia la derecha. Esto también está entrelazado en que sabemos que cada uno de estos átomos cumple la funcionalidad de ser un átomo sustitucional. Ocupan los mismos espacios de los átomos del solvente, que en este caso es del hierro. Entonces, obviamente, también desde el punto de vista microestructural, ejerce una resistencia, ejerce una comprensión dentro de la microestructura. Entonces, todo eso está concatenado, todo eso hace mover esa curva de inicio y finalización de transformación hacia la derecha y entonces es más propenso a que se forme la martensita, ¿sí? Otro de las características es el tamaño de grano austenítico. El tamaño de grano austenítico se forma a través de la descomposición de la perlita o en este caso de la martensita. Nosotros siempre habíamos analizado
desde metrología física, cuando hablábamos los diagramas de fase, en especial el diagrama hierro-cementita, veíamos solamente el análisis del enfriamiento, es decir, pasábamos de una estructura austenítica a una estructura final resultante, ¿sí? Entonces, ahora vamos en sentido contrario, pero ahí en sentido contrario también produce esos mismos cambios. Es decir, pasamos de una estructura resultante a una estructura originaria como una estructura austenítica. ¿Y cómo se forma la estructura austenítica? La estructura austenítica también se forma en los límites de grano porque necesita una mayor generación y se forma en la intercala entre la ferrita, por ejemplo, entre la ferrita y la cementita. Entonces, aquí lo que va a pasar es que la austenita va a empezar la formación de austenita, los núcleos de austenita empiezan a absorber carbono, porque recordemos que la máxima solubilidad del carbono es 2.11, tiene mayor capacidad de absorber carbono que la ferrita, que a su vez la ferrita tiene una máxima solubilidad de 0.021%. Entonces, él necesita absorber ese carbono. ¿Y de dónde van a provenir el carbono? El carbono va a provenir de esas láminas de cementita o de la misma martensita, ¿sí? Entonces ella empieza a crecer en esa intercara, a crecer, y ese tamaño de grano austenítico va a tener, ahí tenemos lo que son los núcleos, pero el tamaño de grano está influenciado por, aparte de esa temperatura de austenización, ¿sí? También está influenciado por el tiempo de permanencia. Entonces, ese tiempo de permanencia va a dar entonces la formación a un crecimiento mucho más lento, permitiendo entonces que el tamaño de grano austenítico crezca. Entonces, ¿qué pasa cuando el tamaño de grano austenítico es grande? Cuando el tamaño de austenítico es grande, influye directamente sobre la templabilidad del material. Porque cuando ocurre un enfriamiento rápido, ¿sí? Cuando ocurre un enfriamiento rápido, la nucleación es lenta, pero la velocidad el crecimiento es muy violento. ¿Sí me explico? La nucleación es lenta, se forman poquitos granos, se forman muchos granos, pero el crecimiento es muy lento. Entonces, quedan esos granos más pequeños. Entonces, esa es una de las características de por qué el tamaño de grano austenítico influye directamente sobre la templabilidad del material. Cuando hablamos de severidad de temple, estamos asociando al medio de enfriamiento. Entonces, ese medio de enfriamiento ya habíamos dicho que tenemos tres características que pueden ser el aceite, el agua y la salmuera. Entonces, esos son los medios de enfriamiento. Uno priva más que el otro. La salmuera ya lo habíamos conversado, que tiene una funcionabilidad sobre el acero bastante característico porque dentro de su sustancia se encuentran partículas de cloruro de sodio que ayudan a fomentar la velocidad de difusión de las burbujas que se generan por la transferencia de calor en ese medio líquido. Entonces, la velocidad ocurre mucho más rápido dentro de la pieza. Ahí también tiene que ver mucho otro factor dentro de la severidad de temple, que es la agitación. La agitación también juega un papel importante para que esas burbujas de calor que se generan alrededor de la pieza, dentro del medio, puedan salir mucho más rápidamente. Entonces, la agitación también apoya a la velocidad de enfriamiento. Entonces, la severidad de temple también tiene mucho que ver, porque no es lo mismo enfriarlo con la salmuera, con el agua o con el aceite. Y por último tenemos el tamaño de la pieza. Con este tamaño de la pieza sabemos que a piezas más grandes la templabilidad disminuye. Siempre vamos a obtener una estructura martensítica en la superficie porque, bueno, eso va a depender del tamaño, ¿no? Del tamaño. Porque a medida que va creciendo ese tamaño, el núcleo de la pieza también va creciendo en función de su estructura que se está formando. En este caso, una estructura perlítica, podemos decirlo así. Entonces, lo primero que se va a transformar martensíticamente va a ser la superficie de esa pieza. Pero si la pieza es muy grande, entonces el tamaño del núcleo, del alma, del cuerpo de la pieza también va a crecer. Entonces vamos a tener una variabilidad de morfología. Esa variabilidad de morfología también genera lo que también conversábamos en estas primeras clases de esta unidad, lo que llamamos los esfuerzos residuales, porque hay dos diferentes estructuras totalmente diferentes que pueden generar concentradores de tensión. Entonces, el tamaño de la presa es fundamental y está influenciado directamente por el diámetro de esa pieza. Entonces, aquí podemos ver, fíjense que la templabilidad, lo que estábamos conversando, está en función de ese diámetro de la pieza.
Fíjense que la parte blanca es lo que conversábamos como la estructura martensítica, ¿sí? Y la parte oscura es lo que nosotros llamamos como este, estructura perlítica. Es decir, que su resistencia en función de la resistencia es mucho más baja que la estructura martensítica. Entonces, para poder producir una estructura martensítica, que lo llamábamos nosotros un temple perfecto, la velocidad de enfriamiento tiene que ser mayor a la velocidad de enfriamiento crítica. ¿Y cuál es esa velocidad de enfriamiento crítica? La velocidad que roza la nariz del inicio y finalización de la transformación, ¿sí? Tanto isotérmica como continua. Cuando una curva de enfriamiento roza esa nariz, esa es la temperatura crítica de enfriamiento, ¿sí? Todas las curvas de enfriamiento que se generan a la izquierda de esa curva, todas van a generar una estructura martensítica, por lo tanto es un temple perfecto, porque su velocidad de enfriamiento va a ser mayor a la velocidad de enfriamiento de esa curva. Pero ahora, si obtenemos curvas que se mueven hacia la derecha de esa curva crítica de enfriamiento, entonces ya no vamos a tener martensita, sino 100% martensita, sino que vamos a tener martensita con otros elementos. Y llegado al caso, que ni siquiera va a haber algunos casos, dependiendo del medio de enfriamiento, vamos a obtener estructuras donde no va a estar la presencia de la martensita, es decir, que no vamos a tener templabilidad en ese material. Entonces, es muy importante esas características. Y esas características es lo que nosotros vemos acá, ¿ves? La velocidad de enfriamiento, a medida que va la transferencia de calor dentro del material, ella va a ir disminuyendo, hasta llegar a un momento en que sobrepasa la velocidad crítica de enfriamiento y se sitúa en una nueva microestructura hasta volver a salir. Claro, por supuesto, todo esto está rodeado de un ambiente. Lo que pasa por aquí pasa por este lado, ¿sí? Entonces lo que pasa por aquí va a llegar hasta el centro de la pieza, pero lo que pasa por este extremo también va a llegar hasta este lado de la pieza. Entonces se comporta como un tipo espejo, porque todo el medio de enfriamiento está arropando toda la pieza. Entonces el enfriamiento es, si nosotros lo vemos desde el punto de vista volumétrico, es radial. Todo el enfriamiento es radial, el enfriamiento del medio de enfriamiento, ¿no? Entonces es radial. Entonces lo que vamos a observar es esta característica. Si nosotros lo vemos en un plano XY, entonces lo que vemos es esta curva, que es lo que dominábamos como las curvas U. Y eso es lo que tenemos acá, ¿ves? Imagínense ahora que nosotros hacemos a ese material, le hacemos un corte y ese corte le vamos a medir la dureza. Esa dureza va a estar en función de la dureza versus la distancia, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que mismo vimos en el anterior, lo observamos acá. Esto es lo que nosotros denominamos como un perfil de dureza. La dureza la empezamos a medir desde los extremos hasta el centro, ¿sí? Y si queremos, desde el centro hasta el extremo, indistintamente de la dirección. Si nosotros observamos la medición de dureza en el eje X, ¿ves? Se va traduciendo en lo que nosotros podemos observar acá. Tenemos una dureza que va a llegar a un punto mínimo y ese punto mínimo me va a indicar a mí que obviamente la morfología de esa estructura va a ser totalmente diferente al comienzo, ¿sí? Entonces, ahí esta curva U es muy importante determinarla porque a medida que está influenciado el diámetro, la pronunciación de esa U se va cortando. Mientras menos pronunciada sea la U, mayor garantía de martensita vamos a obtener en esa pieza. Si la U es más pronunciada, entonces menor garantía tenemos en martensita y también vamos a determinar que el diámetro de esa pieza es mucho más grande, ¿sí? Entonces, el diámetro juega directamente sobre o tiene una influencia directamente sobre la estructura martensítica, ¿sí? Sobre la velocidad de enfriamiento. Entonces, esta es la importancia que tenemos sobre la, eh, las curvas U, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, mientras el diámetro sea pequeño, la pronunciación de esta curva, eh, la pronunciación de esta curva disminuye considerablemente. Pero a la medida que va aumentando el diámetro de esta pieza, la pronunciación de esa U se hace mucho más grande y por lo tanto la presencia de la estructura martensítica disminuye.
Entonces, en esto radica la curva U, que está influenciada sobre la dureza por la distancia. Profesor, hablamos en la primera clase de templabilidad y en la segunda de dureza, pero esos dos conceptos tienden a confundir. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Lo que pasa es que en la templabilidad, lo que es templabilidad y dureza tienen mucha relación, Héctor, tienen mucha relación, porque la templabilidad busca ofrecer una estructura martensítica. Es decir, lo que queremos nosotros con la templabilidad es producir una estructura 100% martensítica, ¿sí? Es decir, que la templabilidad está asociada con uno de los tratamientos térmicos de los aceros más importantes, que es el temple. Y eso se produce a razón de unos medios de enfriamiento. Y como lo que vamos a decir ahorita, entonces para nosotros producir un acero que sea templable, que tenga una estructura martensítica, tenemos que tener varios factores. Uno es la composición, uno es el tamaño de grano austenítico, uno es la severidad de temple y el otro es el tamaño de la pieza. Entonces, todos esos factores influyen sobre la templabilidad, ¿sí? Cada uno de esos factores influye sobre la estructura martensítica, cómo creamos nosotros esa estructura martensítica. Entonces, cuando nosotros buscamos una estructura martensítica, también buscamos un aumento de las propiedades mecánicas. Si nosotros recordamos la morfología de la estructura BCC normal, ¿verdad? Que pasamos, donde esa estructura BCC, si nosotros le introducimos un átomo intersticial de carbono, él se va a ubicar en los espacios libres de la estructura BCC. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando nosotros calentemos ese acero, ¿verdad? De bajo por ciento de aleación, o sea, un acero al carbono, nosotros le elevamos la temperatura. ¿Qué va a pasar? Que va a aparecer un proceso difusivo de ese carbono hacia una de las aristas. Ya deja de estar en el centro a ubicarse en una de esas aristas. Y al ubicarse en una de esas aristas, va a permitir de que los átomos de solventes cambien a una estructura FCC. Entonces ya en esa estructura FCC se sitúa ya en una morfología austenítica. Esa es la única manera. Pero como nosotros estamos hablando de que tenemos que producir una templabilidad, es decir, los medios de enfriamiento que se utilizan son aceite, agua y salmuera, esos medios de enfriamiento son bastante drásticos. Si nosotros aplicamos, por ejemplo, el agua, entonces ¿qué va a producir? La velocidad de enfriamiento es muy violenta, producto de que la nucleación y sobre todo el crecimiento es muy rápido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que no le va a dar chance a ese átomo intersticial de carbono que ya estaba ubicado en la arista de la celda FCC poderse desplazar. No le va a dar chance de poderse desplazar porque la velocidad de enfriamiento es muy rápida debido a ese medio de enfriamiento. Al ser muy rápida esa velocidad de enfriamiento, entonces queda atrapado ese átomo de carbono en esa arista de esa celda. Obviamente se transforma en una estructura BCC porque lo primero que tiene que transformarse o reacomodarse es el átomo de solvente, que es el que tiene mayor cantidad sobre el material, en este caso el hierro. El hierro tiene que cambiar de FCC a BCC. Y por último, quien se desplaza es el carbono, que tiene que volverse a situar en los espacios intersticiales de la celda BCC. Pero como no le da chance, solamente el chance existe en los átomos de solvente, en el hierro, para poder cambiar de FCC a BCC, queda ese átomo atrapado en ese lado de las aristas de la celda. Entonces, eso produce una celda distorsionada BCC. Esa celda distorsionada le da mucha más resistencia, porque si nosotros analizamos la estructura BCC de un acero al carbono, obviamente la resistencia se incrementaba por la presencia de ese átomo intersticial. Si ya solamente el átomo del centro de las BCC produce alta resistencia, imagínense ahora un átomo intersticial que también apoye a ese átomo del centro de la celda. Ahora imagínense que ese átomo está dentro de las aristas, siendo más comprimido el material. Al hacerlo más comprimido, ¿qué va a ocurrir? Que las dislocaciones producto que son frecuentes entre el material no va a poder desplazarse. Se desplazaban difícilmente con la presencia de ese carbono ubicado en los espacios intersticiales. ¿Cómo será ahora
cuando ese carbono está dentro de las aristas, en los lados, en los ángulos de esa celda, en las aristas de esa celda, obviamente las dislocaciones se le hace más complicado poderse desplazar. Y cuando hablamos del desplazamiento de dislocaciones, estamos hablando de conformabilidad, de ductilidad. Entonces, al aumentar la resistencia al movimiento de las dislocaciones, ¿sí? O al aumentar, sí, o al disminuir el desplazamiento de esas dislocaciones, por lo tanto aumenta la resistencia del material. Entonces ahí ya estamos viendo cómo la templabilidad influye directamente sobre la dureza, y eso lo estamos viendo acá, fíjense en las curvas U, fíjense en las curvas U. Las curvas U estamos hablando que al principio tenemos que, si nosotros, fíjense acá, si nosotros nos vamos al caso contrario, fíjense que la velocidad empieza con una estructura martensítica hasta acá, hasta esta zona, ¿cierto? Entonces todo esto que está aquí, que está por debajo de esta curva, es martensita hasta este punto. Después de aquí hay un cambio morfológico porque la pieza creció, el diámetro de la pieza es muy grande. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que vemos aquí en esta lámina. Lo que vemos en esta lámina es eso, que en ese espacio antes de la transformación hay un aumento, obviamente, hay un aumento de dureza, pero que esa dureza a medida que se va desplazando en el interior va disminuyendo hasta producir una disminución que ya es característica de una morfología distinta a la martensita. Por supuesto, es que esto no te lo está diciendo, Héctor, esto te lo está diciendo. La dureza no es uniforme. Cuando hablamos de uniformidad es porque en todo el diámetro, claro, nosotros podemos eh, disminuir, ¿cómo les digo? Disminuir la variación de dureza a razón del medio de enfriamiento o a razón del diámetro de enfriamiento. Lo que vamos a hacer es producir una curva, vamos a dibujarla aquí. Si nosotros partimos acá, vamos a hacerlo lo más aquí, sí. Fíjense, si yo hago esto aquí, una curvita aquí, algo así. Fíjense, la pronunciación de la curva es mucho más baja. Si la pronunciación de la curva, aquí estamos hablando ya de que la velocidad de enfriamiento es mayor a la velocidad crítica de enfriamiento, es decir, que esas curvas se desplazan hacia la izquierda de la curva de la velocidad de enfriamiento crítica en el diagrama de transformación, ¿cierto? Entonces, fíjense las características, es menos curva, es decir, que todo esto es martensítica, pero si nosotros observamos, hay una variación. Sigue existiendo una variación de dureza, pero esa variación es muy mínima con respecto a esta curva que está acá, donde la variación no es lo mismo, esta curva que está aquí, ya va muchachos, vamos a darle aquí y vamos a buscar aquí la línea, cambiamos el color, vamos a poner el azul, entonces no es lo mismo esta medición de dureza aquí a esta medición de dureza aquí. Entonces vamos ahora otra vez al lápiz, y el lápiz nos dice, vamos a poner una flechita para acá, y aquí podemos decir, ahora texto, entonces aquí podemos decir, bueno, pero no sé cómo escribir aquí el delta, pero bueno, imaginemos que el delta es esto, delta de la dureza, que sería delta HR, Rowell, el dureza este sería la dureza. Vamos a ponerle dureza 1. Y ahora, vamos ahora otra vez con esta lámina que está acá y nos vamos a este pequeñito que está aquí. ¿Sí? Y ese, volvemos ahora acá. Ya va. Lo hice muy arriba para que no... Ya va, muchachos, que aquí poco domina esta DHR2. ¿Sí? Bueno, se borró pero bueno, aquí lo entendemos. Entonces, fíjense que ¿cuál es mayor? La mayor es la variación de dureza 1 que la variación de dureza 2. Pero siempre va a existir una variación porque hay un fenómeno de transferencia de calor. Hay un fenómeno de transferencia de calor aquí. Y ese fenómeno de transferencia de calor va a permitir entonces que exista siempre una pérdida de esa dureza.
Hay elementos aliantes que mueven la curva de transformación del material. Por eso es que existe una mejor templabilidad. Se relaciona directamente con... Claro, por supuesto, es lo que le estoy diciendo. Los elementos aliantes van a desplazar la curva de transformación, ¿verdad? Lo va a desplazar hacia la derecha. Entonces, mientras más lo desplaces a la derecha, más factible es que tú puedas producir martensita. ¿Sí? Entonces, la martensita se puede producir no solamente ya ahora con salmuera, sino que puede ser producirse con agua, se puede producir hasta con aceite. Entonces, obviamente los elementos aliantes incrementan, entonces, eso es lo que les trato de decir, incrementa la relación o se está relacionada con las características mismas del elemento, muchachos. Las mismas características del elemento. Recuerden que los elementos aliantes sobre el acero se comportan como un átomo sustitucional. El único átomo que es intersticial es el carbono. Y el carbono también incide en la resistencia del material. Eso lo sabemos. Por eso es que nosotros podemos ver que la resistencia de un material hiperutectoide es mayor a la resistencia de un material hipotectoide. Pero como estamos hablando de elementos aliantes, ahora esos elementos de soluto sustitucionales sustituyen, porque como sus números atómicos, sus diámetros atómicos son casi muy parecidos al diámetro atómico del solvente, en este caso del hierro, entonces lo que hacen es sustituir, pero unos más que otros. Indistintamente, eso produce a que el movimiento de las dislocaciones presentes en esa microestructura no puedan desplazarse con facilidad. Eso induce directamente a una resistencia. Eso lo sabemos desde el punto de vista morfológico, pero también lo cumple desde el punto de vista de la del tratamiento térmico, porque hace que esas curvas se desplacen, las curvas de transformación, ¿verdad? Se desplacen hacia la derecha, entonces produciendo más una precipitación de la morfología martensítica, indistintamente del medio de enfriamiento que tú utilices y de la velocidad de enfriamiento que tú utilices. Por eso es que es factible eh, el aumento de los elementos aliantes inciden directamente en la templabilidad del material. Entonces, todo eso tiene una relación de la templabilidad, de la dureza. Mientras más templable es el material, más duro va a ser el material, ¿cierto? Pero mientras más templable el material, más frágil también es el material. Porque eso tiene todo, todo esto está concatenado. Porque mientras mayor resistencia tenga el material, mayor fragilidad. Eso también lo sabemos por propiedades mecánicas. Entonces, todo esto viene a razón de esas características, ¿sí? ¿Sí entendimos allí? Ok, fino. Entonces ahora vamos, ahora fíjense que el diámetro crítico. Entonces aquí tenemos el diámetro crítico, fíjense aquí tenemos las dos barras, fíjense que las barras tienen la misma composición, pero con diferente diámetro. Y fíjense lo que estamos hablando, fíjense la pronunciación de la curva. ¿Ves? La pronunciación de la curva U, a medida que el diámetro, que es un factor influyente en la templabilidad, entonces a medida que va disminuyendo ese diámetro, entonces esa curva se hace menos pronunciada. Entonces, si nosotros hacemos menos pronunciado ese material, entonces más templable es el material, más propenso a crear una estructura martensística se puede crear, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros, cuando hablamos de templabilidad, tenemos que poner ciertos límites dentro del diagrama de transformación. Nosotros tenemos que buscar indistintamente que aparezca la estructura martensítica. Entonces, nosotros no podemos aplicar medios de enfriamiento en la cual no aparezca la estructura martensítica, llámese enfriamiento dentro del horno, enfriamiento sobre sales fundidas, enfriamiento sobre con el aire, enfriamiento, es decir, necesitamos siempre que dentro de nuestra microestructura esté presente la martensita, pero que esa martensita esté presente en mayor cantidad. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de que hay 100% martensita. ¿Sí? Porque primero y principal está por encima de la curva de la velocidad de enfriamiento crítica. Y también recordemos que la martensita va a llegar hasta cierto límite después de la velocidad de enfriamiento crítica, ¿sí? Y esa martensita va a existir hasta una curva que se encuentra posterior a ese. Ahora vamos a dibujarla aquí rapidito. Vamos a dibujarla aquí rapidito. Vamos a dibujarla aquí en este lado pequeño, rápido, ¿verdad? La curva de transformación. Aquí tenemos,
aquí tenemos, vamos a cambiar de color, vamos a hacerlo negro acá. Imaginémonos entonces la curva de transformación, de inicio de la transformación. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí tenemos, ahora vamos con un color distinto, vamos a ponerle rojo. Imaginemos entonces esta curva que está acá, es la velocidad crítica, ¿cierto? Pero si nosotros nos vamos hacia acá, aquí nosotros, este es el rango donde va a existir la martencita, es decir, la martencita acompañada. De aquí a allá, martencita sola. De aquí hasta aquí, martencita acompañada. ¿Sí? Y ese es este rango que está aquí, ¿cierto? Entonces aquí podemos conseguir 25%, 50%, 75%, hasta un 99% de transformación, pero ¿de cuál? De la otra sustancia que está, o de la otra morfología que está apareciendo. En este caso puede ser perlita, ¿sí? Entonces, este es el rango donde va a aparecer la martencita acompañada. Este es el último límite que existe. Entonces, aquí nos están diciendo que lo mejor y lo más conveniente es que obtengamos aquí un 50% de martencita, es decir, que sea 50% de martencita y 50% de perlita, por ejemplo. ¿Sí? Porque obviamente es un 100%, si estamos hablando de 50% martencita, obviamente el otro 50% tiene que ser perlita, ¿sí? O vainita, eso también va a depender. Entonces, eso es lo que nos quiere decir acá. Entonces, aquí esta velocidad de enfriamiento crítica es una velocidad que nosotros podemos situarla, o una velocidad del 50% es esta que podemos ver acá, donde si nosotros vamos ahora a pintar de, de verde, este que está aquí, es lo que nosotros podemos pintar aquí como el 50%. ¿Sí? Disculpen el dibujo, pero espero que ustedes puedan comprender. Aquí se puede producir, esta curva que está aquí, aquí se produce 50% martensita. Entonces, eso es lo que nos refleja esta curva que está acá. Esta curva es esta curva, la curva esta que está aquí, la del medio, que es la que produce esa velocidad que tenga la capacidad de producir ese 50% martensita. Es decir, que es un material que es alta, que puede ser resistente. Siempre y cuando la velocidad de enfriamiento sea menor a la velocidad de enfriamiento crítica para producir 100% martensita, ¿no? Hasta aquí se produce 100% martensita. Y hasta aquí se puede producir 50% martensita. Es decir, que pasamos de 100 hasta 50. 100, 80, 100, 90, 80, 75, 60 y 50% martensítica. Hasta aquí. Después de aquí se sigue produciendo la martensítica, pero en menor proporción a la otro microconstituyente que están haciendo. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense que el diámetro tiene esa característica y ese diámetro crítico es importante poderlo determinar. Nosotros teóricamente podemos conseguir el diámetro crítico ideal y aquí viene lo que nosotros conocemos como el diámetro crítico ideal y diámetro crítico real. Y ya lo que veíamos la clase pasada, en la cual yo cometí el error de variar o intercambiar estas ecuaciones. Fíjense que el diámetro crítico está influenciado por qué, como les dije, por la composición, el tamaño de grano y la severidad de temple. Cuando hablamos del diámetro crítico ideal, es el diámetro de la probeta en cuyo centro se consigue el 50% de martensita, templado en un medio ideal de severidad H infinito, infinita capacidad de absorción de calor. Es decir, que es un medio de enfriamiento bastante ideal, cosa que es bastante difícil de conseguir. ¿Sí? Pero que cuando yo aplico ese enfriamiento ideal, lo mínimo que yo voy a conseguir es 50% de martensita en esa pieza. ¿Sí? Entonces, la ecuación está regida por una ecuación en la cual está influenciada la composición y el tamaño de grano del acero en función de ese medio de enfriamiento o la severidad de temple que está asociada al medio de enfriamiento. Ese diámetro ideal me va a dar un valor infinito porque el medio de enfriamiento que estoy utilizando es un medio de enfriamiento que tiende hacia el infinito, que es un medio de enfriamiento demasiado ideal.
cosa que es hipotético. Esto lo asemejamos a toda clásica teoría que se estudia. Siempre nos vamos primero a la clásica estructura ideal para después poder comprender lo que pasa en los técnicos. Entonces, bueno, entonces el diámetro real es el diámetro de la prueba en la que después del temple, en un medio de severidad determinado, se consigue en su centro una estructura de 50% martensítica. Entonces, si nosotros nos vamos imaginariamente a ese diagrama que acabamos de dibujar en la lámina anterior, entonces tenemos que buscar un medio de enfriamiento que produzca una curva de enfriamiento que toque la nariz del 50% de martensita. Y eso puede ser agua, puede ser hasta aceite con agitación, eso va a depender del material. Entonces fíjense que ese diámetro real está en función de quién, de la composición química de ese acero, ¿verdad? De los componentes aleantes que van a hacer desplazar esa curva, la curva de transformación hacia la derecha, del tamaño de grano de austenítico que va también a desplazar esa curva hacia la derecha y de la severidad de temple que está asociado a, al enfriamiento de la pieza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener al final? De que el diámetro ideal, por supuesto, va a ser mucho mayor al diámetro real. Nosotros teóricamente vamos a obtener el valor del diámetro ideal. Nosotros vamos a obtener ese valor de diámetro ideal. Y ese valor de diámetro ideal lo vamos a utilizar para conseguir el diámetro real de la probeta para obtener ese 50% martensita, que es la condición mínima para producir una estructura altamente resistente. Entonces, aquí podemos observar estas curvas que vemos acá, vamos a hacerle zoom. Entonces, fíjense, ya va, perdón, vamos a cambiar aquí la manito para poder mover y desplazar bien. Fíjense, vamos a disminuir, que la figura 12 dice relación entre el diámetro crítico real, el diámetro crítico ideal y severidad de temple, a escala grande y a escala pequeña. Fíjense que esta es la misma curva, muchachos, solo que en el diámetro crítico, ¿verdad? Ideal, en el eje de las abscisas, podemos ver valores pequeños y aquí podemos ver valores grandes. Es como que si nosotros hiciéramos, fíjense acá, es como si nosotros hiciéramos un zoom a esta zona que está aquí. Si hiciéramos un zoom a esta zona que está aquí, es lo que viéramos aquí. Y eso va a depender, obviamente, del diámetro de la probeta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Nosotros vamos a tener, hipotéticamente, un diámetro crítico ideal, ¿sí? Donde nosotros vamos a producir 50% de martensítica, que con eso vamos a producir 50% de martensita, ¿sí? Pero lo vamos a asociar a una severidad de temple, que son estos valores de H que tenemos acá. Estos valores de H están enlazados con todas estas curvas que están acá. Fíjense todas estas curvas que están acá. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí tenemos desde 0.1, 0.10, 0.20, 0.40. Claro, muchachos, por ejemplo, aquí en 0.20 a 0.40, ¿no? Si nosotros hablamos de 0.20, todas estas curvas da un valor hasta 0.40, es decir, que nosotros tenemos que extrapolar el valor de severidad que hay en cada una de estas curvas, igual con esta curva, es decir, que estas curvas obviamente se están desplazando entre 0.80 y 0.40 y así sucesivamente, como las que están aquí arriba, se están desplazando estas curvas que no tienen nomenclatura, se están desplazando entre 1 y 2. Pero recordemos que esta severidad de temple está asociada al medio de enfriamiento y eso lo podemos entrelazar con el medio de enfriamiento que conseguimos en una de las tablas de la clase pasada. Recordemos, ¿no? Que habían varias nomenclaturas de severidad de temple, varias denominaciones, varios valores cuantitativos que estaban asociados a ese medio de enfriamiento. Si recordamos, teníamos un medio de enfriamiento que era dentro del horno, fuera del horno, al agua con agitación, al aceite y al aceite con agitación. Es decir, cada uno de esos medios de enfriamiento y del factor como se está enfriando, que en este caso es la agitación, influye sobre la severidad de temple. Si el medio de enfriamiento es más drástico y si ese medio de enfriamiento drástico utiliza agitación, entonces se incrementa el número H, que es la severidad de temple. Entonces,
Mientras más drástico sea el medio de enfriamiento, mayor será la severidad, mayor será el número, la cantidad o el valor de la severidad de temple. ¿Sí me explico? Entonces, mientras más drástico, vuelvo y repito, mientras más drástico es el medio de enfriamiento, mayor va a ser la severidad de temple. Una severidad de temple de la salmuera con agitación es mucho mayor a la severidad de temple del agua con agitación, por ejemplo. Entonces, es decir, que mientras más drástico sea ese medio, mayor va a ser la severidad de temple. Entonces, todos esos valores, los otros lo vamos a asociar acá, ¿sí? Con el valor del diámetro ideal, ese diámetro ideal que tenemos, vamos a hacer un cruce, vamos a trastocar, dependiendo de la severidad de temple que tengamos, lo vamos a tocar y después lo vamos a extraponer al eje de las ordenadas donde está el diámetro real de la probeta, ¿sí? Y allí obtendremos ese valor, que diámetro de la probeta, que nosotros ya sabemos va a ser menor al diámetro inicial, porque en sus condiciones, lo acabamos de hablar acá, en sus condiciones se rige bajo estas características. El diámetro, el diámetro ideal siempre va a ser, el diámetro ideal siempre va a ser mayor al diámetro real. Entonces nosotros tenemos hipotéticamente un diámetro ideal, pero ya sabemos que necesitamos encontrar el diámetro real de esa probeta. Entonces, el diámetro real de esa probeta va a ser menor a ese diámetro hipotético que tengo. Con esto con el fin de determinar que el diámetro real de esa probeta es el indicado para obtener el 50% de martensita. ¿Sí? Entonces, bueno, muchachos, con esto creo que termina el repaso de la clase pasada. Vamos a la segunda parte de la tercera unidad de templabilidad, que en este caso son los factores que influyen en la templabilidad. En este caso vamos a hablar sobre esos factores que ya lo conocemos. Esos factores que influyen en la templabilidad están asociados a los factores que influyen en la formación de la estructura martensítica, porque realmente en la templabilidad lo que busca es que se forme una morfología martensítica dentro del material. Y para ello, entonces, hay influencia de la composición química, hay influencia del tamaño granostenítico, hay influencia de la severidad del temple, hay una influencia del diámetro de la pieza, del volumen de la pieza. Entonces, esos factores también influyen directamente a la templabilidad del acero. Y el ensayo Jomini, muchachos, el ensayo Jomini es el ensayo característico para poder comprobar la templabilidad de un material. ¿Sí? En ese caso, es un ensayo en el cual se va a utilizar un enfriamiento drástico sobre una probeta de acero, de una probeta de acero aleado. En este caso, una probeta de acero 4340, que tiene contenido en manganeso, vanadio, cromo, molibdeno dentro de su morfología. Y obviamente su comportamiento es muy diferente a un acero al carbono. Entonces, este ensayo de Jomini lo que busca es ver qué tan, qué tan profundo, qué tan profundo es la templabilidad de ese acero cuando se le involucra una velocidad, un medio de enfriamiento tan drástico como por ejemplo el agua, ¿no? Entonces, bueno, las variables que determinan la templabilidad, esta influencia del tamaño granostenítico sobre la templabilidad, la influencia del contenido de carbono sobre la templabilidad y la influencia de los elementos aliantes sobre la templabilidad. Ahí vamos a hablar de estos tres aspectos que influyen sobre la templabilidad. Ya nosotros vemos que el diámetro también influye sobre la templabilidad, pero en este caso vamos a destacar estos tres aspectos que están acá. Entonces, fíjense, nuevamente, fíjense esta curva que está acá, que es la tercera curva de derecha a izquierda. Esta curva que está aquí, es la curva que nosotros podemos denominar como la velocidad crítica de enfriamiento. Y fíjense, aquí dice velocidad de enfriamiento crítico. Es decir, esto aquí es 100% martensita. Pero una velocidad, una velocidad de enfriamiento menor a esta, así sea en un grado, en una dimensión, ya no va a producir 100% martensita, sino que va a producir una estructura que ya no es diferente. Fíjense que aquí hay cuatro curvas. Una primera curva de enfriamiento que tiene una morfología, vamos a hacerle zoom para poderlo visualizar bien.
¿sí? Entonces aquí vamos a... Ok. Aquí tenemos, fíjense la primera curva, una velocidad que va a producir perlita fina, ¿sí? En esta perlita fina no hay presencia de la martensita, es decir, que la templabilidad es nula. En esta primera curva la templabilidad es nula. ¿Por qué? Porque no hay presencia de la estructura martensítica. Porque aquí lo que se hizo fue que la severidad de temple es muy baja, producto de que el medio que se utilizó puede ser el aire, ¿sí? Entonces, ese aire produjo una perlita fina. Pero en este caso, la segunda curva, aquí podemos observar que probablemente esta sea la curva de enfriamiento para que se produzca mínimo 50% de martensita. ¿Cuál va a ser el otro por ciento de estructura que se va a formar? La perlita. ¿Y cómo sabemos que se va a formar perlita y no martensita? Porque esta curva de enfriamiento está tocando la curva de inicio de la perlita. ¿Sí o no? Y aquí, esta curva que está aquí, o mejor dicho, esta recta que se consigue aquí abajo, es donde inicia la martensita. Es decir, todo esto que se mueve aquí es austenita retenida hasta que llega a 210, 215 grados, donde se empieza a transformar en martensita hasta llegar aproximadamente a 100 grados, cuando ya se está cumpliendo el 100% martensita. Es decir, que la transformación de la austenita se completó y se obtiene 100% martensita. Entonces, fíjense que en esta segunda curva podemos decir hipotéticamente que aquí se está cumpliendo un 50% de martensita, pero el otro 50% de transformación es la perlita que comienza aquí. Pero que esa perlita no culmina porque no toca la línea de finalización de la transformación. Es decir, que ese otro 50% empieza a transformarse aquí, que se transforma en martensita. Entonces, por eso decimos que este puede ser la curva de enfriamiento para un 50% de martensita. Y obviamente un 50% de perlita. La que acabamos de nombrar al principio, que era la tercera curva de enfriamiento, que es la velocidad de enfriamiento crítico. Esta curva es la que va a regir la velocidad de enfriamiento. Si la velocidad de enfriamiento son mayores, se van a desplazar hacia la izquierda. Entonces lo que vamos a obtener es 100% martensita, así como dice acá. Pero si la velocidad de enfriamiento es más pequeña, ¿sí? Entonces vamos a obtener estas curvas de enfriamiento que tenemos hacia el lado derecho, ¿sí? Entonces, obviamente, el efecto de la diferente velocidad de enfriamiento en el centro y en la superficie de una barra cilíndrica sobre la microestructura resultante. Por supuesto, esto también está asociado al diámetro de la pieza, ¿sí? Entonces, vamos acá a la siguiente lámina. Fíjense el tamaño de grano austenítico. Fíjense, aquí está lo que le acabamos de explicar cuando Héctor preguntó, ¿sí? Fíjense que este átomo estaba hipotéticamente acá, en el centro, pero resulta que la estructura del solvente era una estructura BCC, donde el mayor espacio libre, eso lo calculamos en meteorología física, ¿se acuerdan? Entonces, el espacio libre que se generaba mayor aquí, en el centro de las caras. Y entonces es donde este átomo de soluto se ubicaba acá. Pero cuando se incrementa la temperatura, obviamente hay un proceso difusivo pequeño, hay un aumento de la energía cinética y potencial. Es decir, primero se ubican los átomos de hierro, pero antes de ubicarse, primero tiene que desplazarse el carbono. El carbono que estaba en el centro tiene que desplazarse a las aristas de la cara. Aquí se queda en las aristas de la cara, ¿ves? Y entonces ahí seguidamente los átomos de solvente empiezan a desplazarse de una estructura BCC a una estructura FCC, de la estructura FCC. Solo que se diferencia porque hay un defecto puntual aquí, que es característico de los cristales reales, ¿no? Entonces, aquí está. Pero resulta que este señor, cuando yo ejerzo una velocidad, un medio de enfriamiento drástico como el agua, el aceite o la salmuera, este señor no le va a dar chance de desplazarse porque él normalmente tiene que volver a su sistema de equilibrio. Su sistema de equilibrio es que él se desplace nuevamente hacia acá, hacia el centro de la pieza. Pero como no le va a dar chance,
él va a quedar atrapado porque lo único chance que va a tener es el cambio natural de una estructura FCC que cambia nuevamente a una estructura BCC, quedando atrapado este señor acá y ejerciendo esa distorsión en la celda. Al ejercer esa distorsión, el desplazamiento de las dislocaciones presentes en ese proceso va a ser muy difícil, incurriendo así un incremento de la resistencia del material. Por eso es que la templabilidad está asociada con la dureza. Entonces fíjense lo que nos dicen acá los ítems. Como esta zona es grande, entonces los granos de martensita serán pequeños debido a la alta velocidad de nucleación. Si la temperatura y el tiempo de utilización aumenta, entonces aumentará el tamaño de grano de la austenita. Entonces fíjense, ¿qué es lo que quiere decir este primer ítem? Si estamos hablando de un tamaño de grano grande, ¿sí? Cuando hablamos de un tamaño de grano grande, estamos hablando del tamaño de grano de la que precede a la austenita. ¿Y cuál es la que precede? La martensita o, en su defecto, la perlita. Si eso es grande, entonces la velocidad de nucleación también va a ser, vamos a decirlo eh, grande, ¿sí? Pero la velocidad de crecimiento es pequeña. Si nosotros dejamos un tiempo de permanencia en la temperatura, de austenización, si nosotros dejamos un tiempo de permanencia en la temperatura de austenización, ese tiempo de permanencia va a incrementar ¿qué? Va a disminuir la nucleación, ya no se van a formar más núcleos. ¿Y núcleos de qué? De austenita, pero van a crecer esos núcleos que ya han formado. Entonces ahora es al contrario, ahora la nucleación es baja y el crecimiento es alto, es mayor el crecimiento. Entonces, mientras mayor sea el tiempo de permanencia a esa temperatura, entonces mayor van a ser el tamaño de grano de esa austenita. La formación de perlita ocurre más rápido en un tamaño de grano fino debido a la formación heterogénea en los límites de grano. Entonces, fíjense, dónde ocurre la formación de perlita? En los límites de grano de la austenita. Se lo sabemos, ¿no? Entonces, al ocurrir en los límites de grano de la austenita, entonces hay mayor energía, entonces esa austenita empieza a transformarse en ferrita, pero resulta que la ferrita necesariamente tiene que expulsar el carbono que tiene la austenita. Como tiene que expulsar el carbono, entonces es allí donde empiezan a nacer también la cementita, porque el carbono empieza a salir de la ferrita, porque la máxima solubilidad que puede tener la ferrita es de 0.021, entonces él tiene que expulsar ese carbono se sitúa a los lados formando esa lámina de cementita, y entonces dicen que ocurre más rápido esa formación de perlita, es decir, esa formación de ferrita y cementita en tamaño de grano pequeño, porque a mayor tamaño de grano pequeño, mayor es la capacidad que pueda formarse esa perlita, ¿sí? Porque si el tamaño de grano es pequeño, es fino, mayor cantidad de granos va a tener y mayor cantidad de grano me va a indicar entonces que la formación de esa perlita es mucho más factible con ese tamaño de grano. A caso contrario, cuando ocurre el tamaño de grano grueso, el tamaño de grano grueso, la formación de perlita disminuye, dando prioridad entonces a que se forme la austenita, es lo que la martensita, perdón, es lo que dice el tercer ítem, que dice, un tamaño de grano grueso aumenta la templabilidad, pero con ello viene acompañado en un aumento de la fragilidad y la pérdida de utilidad, pero es que esto es común en la martensita, esto es común en la martensita y es común en la templabilidad, y eso lo vamos a ver en la cuarta unidad, que cuando uno realiza el estudio de templabilidad, posteriormente hay que realizar otro proceso para disminuir la fragilidad del material. Es decir, la fragilidad del material está asociada a la cantidad de concentradores de tensiones que tiene esa estructura. Porque por eso mismo, esto que estamos hablando acá, si nosotros dejamos a este señor aquí atrapado en una estructura BCC, este átomo intersticial de carbono aquí en las aristas de la celda BCC imaginariamente, ¿sí? Si nosotros dejamos acá, esto queda distorsionado. Y al ser distorsionado, esto se convierte en un concentrador de tensiones. Por eso que aumenta la fragilidad y la pérdida de ductilidad. Claro, la pérdida de ductilidad es, si se pierde la ductilidad, aumenta la resistencia. Ambas son inversamente proporcionales. Eso es muy lógico.
Pero lo que sí sabemos que al aumentar la resistencia también aumenta la fragilidad, y eso es lo que estamos hablando acá. Entonces, el tamaño de grano grueso aumenta, es más factible de que aparezca una estructura martensítica y que disminuya la formación de estructura perlítica, porque la estructura perlítica aparece en un tamaño de grano pequeño, ¿sí? Las grietas de temple debido al choque térmico por el templado son más comunes en probetas de grano grande, ¿sí? Por supuesto, pero es que eso es muy común. Esto está entrelazado a esto. Si mayor es la capacidad de producir estructuras martensíticas, mayor va a ser la capacidad de que aparezca esfuerzos residuales, que es la primera parte que vimos en esta sección, de los diferentes esfuerzos residuales que sufre un material, y uno de ellos es este cambio morfológico tan drástico, producto de un medio de enfriamiento drástico y una velocidad de enfriamiento muy violenta. Produce esas características. Entonces, todo esto está asociado a lo que podemos considerar el tamaño de grano austenítico. Entonces, en conclusión, podemos decir, un tamaño de grano austenítico pequeño es propulsor a la formación de una estructura perlítica. Por lo tanto, disminuye la templabilidad. Pero el tamaño de grano austenítico grande influye directamente en la templabilidad porque hace precipitar una estructura martensítica. Pero a su vez, como lo sabemos, produce fragilidad en ese material. Y al producir fragilidad, hay unos esfuerzos residuales dentro de esa estructura martensítica que se van a transformar en concentradores de tensiones en ese material. Y por ende su durabilidad es menor. Allí es donde viene el efecto de realizar un autotratamiento posterior para eliminar esos concentradores de tensión. ¿Sí? Entonces, esa es la influencia del tamaño del grano austenítico. Entonces, esa influencia también va a tener una cierta importancia sobre la templabilidad del material. Entonces, ya sabemos que a mayor tamaño de grano austenítico, y ese tamaño de grano austenítico, ¿cómo ocurre? Dejando mucho más tiempo ese material dentro del horno a la temperatura de austenización, es decir, aumentando el tiempo de permanencia dentro del horno. Aumenta el tamaño austenítico, aumenta la probabilidad de templabilidad, aumenta la estructura martensítica, aumenta la probabilidad de fragilización y aumenta los concentradores de tensión en el material. Todo es una serie de aumentos, producto de ese cambio morfológico drástico que proviene de medios tan severos. ¿Sí? Y bueno, fíjense, aquí podemos observar la influencia del contenido de carbono sobre la templabilidad. Fíjense que tenemos en el eje de las ordenadas, vamos a hacerle un zoom, fíjense que aquí vamos a leer primero, la figura 14, templabilidad expresada en tamaño de grano austenítico en función del diámetro crítico ideal en el eje de las ordenadas, ¿sí? Y el porcentaje de carbono en el eje de las abscisas. Entonces, si el número de grano ASTM es mayor, entonces el tamaño de grano es menor. Esto es una característica. Esto lo sabemos también de metalurgia física. Si el tamaño de grano, el número ASTM, que es estos señores que están acá, es mayor, entonces el tamaño de grano es menor. Entonces, lo que podemos decir que el tamaño de grano número 8 es menor que el tamaño de grano número 4. Es decir, que aquí vamos a tener mayor cantidad de granos y aquí vamos a tener menor cantidad de grano, ¿sí? Entonces aquí vamos a darle zoom y aquí lo podemos observar. Fíjense que el tamaño de grano, por ejemplo, un porcentaje de carbono, fíjense que el porcentaje de carbono, si nosotros pasamos, vamos a hacer una línea acá, 0.4, vamos a imaginarnos que son 0.4 y trazamos acá. Si nosotros lo trazamos, aquí podemos ver que esta línea que está acá es la que choca aquí, ¿verdad? Esta línea que está acá es la que choca aquí, ¿sí? Esta línea que está acá es la que choca aquí. Esta que está acá es la que choca aquí. Y esta que está acá. Fíjense lo que está pasando.
que a medida que aumenta el tamaño de grano, a medida que aumenta el tamaño de grano, ¿verdad? Aumenta entonces el diámetro crítico ideal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que si el tamaño de grano aumenta, es porque hay un mayor tiempo de permanencia dentro del horno. Pero eso está asociado al tamaño de la pieza, porque la temperatura para poder calentar un tamaño de grano grande, perdón, un tamaño de pieza grande, va a llevar mucho más tiempo en calentarse que una pieza de tamaño pequeño, ¿sí? Entonces, estos tamaños de grano grande están directamente influenciados por el diámetro crítico ideal. Fíjense que el tamaño de grano grande tiene un diámetro crítico ideal mayor. ¿Por qué? Porque mayor es el volumen para calentar, mayor va a ser el tiempo de permanencia. Y al aumentar el tiempo de permanencia, ¿qué va a aumentar? El tamaño de grano a obtener. ¿Sí me expliqué? Esta es la relación que tiene, ¿ves? Entonces, si el tamaño de grano es pequeño, es porque la pieza es pequeña, porque no tuvo suficiente tiempo de permanencia para permitir que el tamaño de grano aumentara. Pero como el tamaño de grano es pequeño, es porque ese diámetro de la pieza es pequeño. Entonces, fíjense la influencia que tiene el tamaño de grano con el diámetro de la pieza. Ojo con eso. Vamos ahora. Y bueno, aquí vemos entonces la influencia de los elementos aleantes sobre la templabilidad. Fíjense los elementos aleantes que podemos ver nosotros acá. Eh, vamos a, vamos a ver acá. Fíjense que aquí tenemos, vamos a darle un zoom a esto. Estos son valores. Vamos a darle, colocar las manitas para poder agarrar bien la lámina. Estos son valores, muchachos, factores multiplicadores de templabilidad. Es decir, que nosotros podemos conseguir la templabilidad de un acero en función de la composición del material. Y esa composición se basa en esta tabla que está aquí, en estos valores que están aquí. Esa templabilidad o ese diámetro, ¿sí?, crítico va a estar influenciado sobre esos valores que tenemos allí. Fíjense que están los diferentes tipos de elementos, ¿verdad? Aquí podemos observar, podemos observar, aquí podemos observar que en la primera columna es el porcentaje de lo que vamos a considerar de estos elementos que tenemos acá, ¿sí? Esos valores, esos elementos que vamos a considerar son el carbono, el manganeso, el silicio, el níquel, el cromo y el molibdeno, ¿sí? Entonces, fíjense acá. En el carbono, el porcentaje de carbono va a estar influenciado por el tamaño de grano. Fíjense, tamaño de grano 6, tamaño de grano 7, tamaño de grano 8. Y el manganeso, silicio, níquel, cromo y molibdeno sí va a estar influenciado directamente por el porcentaje que tenga cada uno de estos elementos, ¿sí? Entonces, el diámetro crítico ideal está influenciado por estos factores, que es lo que nosotros habíamos hablado. ¿Se acuerdan que nosotros, vamos a poner aquí un poquito hacia acá, eso ahí, vamos a escribir aquí. Ustedes se acuerdan que el diámetro crítico ideal, o el diámetro crítico, vamos a ponerle DC, crítico real, o diámetro crítico, está influenciado, es igual a, perdón, igual a, o está en función de, ¿verdad?, de la AC, que es la composición del tamaño, ¿verdad? Y la severidad de temple, ¿verdad? Si nosotros nos acordábamos de eso, ¿no? Entonces, fíjense, el diámetro que está influenciado por el tamaño de grano, ¿sí? El tamaño de grano y la composición química, ¿ves? Aquí está la composición química, el tamaño de grano. Y la severidad de temple, que juega un papel secundario acá.
Entonces, ese diámetro crítico lo vamos a analizar de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos aquí otra vez a poner la manita. Aquí creo que me faltó una lámina en blanco, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible acá. Vamos a ver, otra vez vamos a escribir aquí para hacer un ejercicio aquí para que podamos entender. Sea una aleación de acero con composición 0.40% de carbono, 1% de manganeso, 0.35% de silicio, 0.35, 0.70% de níquel, 0.60% de cromo y 0.25% de molibdeno. ¿Sí? Es un acero que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí también a considerar el otro factor, considerando que el tamaño de grano ASTM es de 8. Entonces, punto. ¿Cuál es el diámetro crítico? Diámetro crítico ideal, perdón, real de dicho material. Así. ¿Sí? Entonces, solución. Creo que aquí me faltó colocar una lámina en blanco solo para hacer esto. Solución. Entonces, tenemos que el diámetro crítico ideal, ¿sí? Es igual a ¿qué? Es igual a los factores multiplicantes de esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el carbono que tenemos acá, tiene 0.40. Vamos a ahora utilizar ahora este señor. Vamos a utilizar este señor ahora, perdón, sí, 0.40, ¿no? Este señor que está acá. Al ser 0.040, me dicen que el tamaño de crítico, el tamaño de grano ASTM es de 8. Es decir, que fíjense que el carbono, el tamaño de grano, es decir, que el carbono está asociado a ese tamaño de grano. Me busco en el tamaño de grano 8 y me busco ese valor, que es este señor que está acá. ¿Sí? 1% de manganeso. 1% de manganeso. Vamos a cambiar de color. Vamos a utilizar ahora un naranja. Tenemos 1% de manganeso. Aquí tenemos 1%, el 4.33%, o valor numérico de 4.333 para el manganeso. Para el silicio, que es 0.35, cambiamos de color. Ahora vámonos con este verde. Vamos a tratar de que es 0.35, este señor que está acá. 0.35, silicio, nos vamos acá y creo que es este señor que está acá. ¿Sí? Ya vamos a ponerlo más arriba porque no se ve mucho. Vamos a ponerlo aquí. Eso. El otro es
0.70. Vamos a hacer este azulito claro. 0.70, que es este valor que está acá. Lo vamos a utilizar para el níquel. Vamos a ver. Ahí yo. Creo que es este, muchachos. Cualquier cosa. Este que está acá. El 0.60% de cromo. Aquí sí podemos utilizar este azul. El 0.60, que es este valor que está acá. Este valor para el cromo. Este señor que está acá. ¿Sí? 0.6. Y por último, el 0.25 para el molibdeno. Entonces aquí el 0.25, ponemos este rosado que está aquí, 0.25, este señor rosado que está aquí, lo ponemos que es este valor que está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Volvemos otra vez al texto. Aquí cambiamos el color otra vez a rojo, porque esta fue la letra que colocamos. Entonces aquí es... Vamos a colocar, empezando por el carbono, 0.40, que es el rojo, 0.1976 por. Es un factor multiplicante de todos los valores de la composición para obtener entonces el valor del diámetro crítico ideal. 0.19, 1976, ahora vamos por el del manganeso que nos dio 4.33, 4,333 por el valor de el silicio que es 1.243, 1.243 por el valor de 45, perdón, 45 por el valor del níquel que es 1.255, 1.200, aquí me salí, ¿ves? Es complicado esto aquí. Bueno, ahí vamos aprendiendo, muchachos. Entonces, quedó 1.255 por, llega el otro número que es 2.2960 por 1.75. Vamos a mover un poquito más. Esto seguro me va a sacar de allá, efectivamente, 1.75. Y aquí nuevamente me voy al texto. Tengo 1.75, que es el del molibdeno. Entonces, ¿qué valor me va a dar? Ahí tenemos que tener la calculadora. Entonces vamos a ver si podemos trabajar en el otro lado, en este lado, aprovechar aquí los espacios en blanco. Y entonces tenemos nuevamente, estos son cálculos sumamente sencillos, muchachos, no hay pérdida de diámetro crítico real, ideal, es igual a, entonces ahí voy a multiplicar todos esos valores. Vamos a buscar la calculadora que la tengo aquí, 0.19, 4.33, 1.245 por 2.29 por 1.35. Todos esos valores me dan 5,3752. Eso lo podemos llevar a dos cifras significativas. Vamos a colocar aquí diámetro crítico ideal. Se aproxima, porque es que no tengo el símbolo de aproximación, se aproxima a, se aproxima, tiene su complicadex, esto. Bueno, vamos a ver, ya va aquí, se aproxima, esto es más complicado que, se aproxima a 5.40. Entonces ahí tenemos vamos a poner aquí, se aproxima a 5
5.40. Pero 5.40 ¿qué? Va a ser, en este caso, pulgada, una dimensión del diámetro, pulgada, ¿no? Entonces ahora, ¿qué nos falta por descubrir? Si nosotros nos vamos a la gráfica que habíamos visto anteriormente, vamos ahora a irnos, vamos a salirnos de aquí, nos vamos para una de las primeras gráficas que vimos, ¿verdad? Vámonos, vámonos aquí, esta que está aquí. Nos vamos para esta, vamos ya va aquí a disminuir, ¿sí? Entonces, ahí que vamos a conseguir. Aquí vamos a conseguir el diámetro, ya vamos a darle más zoom aquí. Vamos a darle zoom acá y aquí vamos. Entonces, ¿qué vamos a conseguir? 5.47, este es el valor de 5, vamos a darle aquí una línea, 5, aquí lo tenemos, ¿cierto? Este es el valor de 5.40. Entonces, este es 5.5, entonces lo ubicaríamos por acá, ¿sí? Entonces, ¿qué severidad de temple podríamos utilizar? Vamos a irnos a una severidad de temple del agua. Vamos a buscar aquí la tabla que nos hizo falta en esta presentación. Vamos a buscar el agua, la severidad de temple del agua. Y la severidad de temple del agua es 1. Entonces vamos a trazar una línea vertical hasta acá, hasta donde dice la curva 1. Ya va muchachos. Aquí en esta señora que está acá. Aproximadamente acá. Ahí tocó, esta es la curva 1, ¿cierto? Fíjense que la severidad de temple 1 es la que equivale a que nosotros hicimos utilizamos un medio de enfriamiento aproximadamente del agua, sí, que enfriamos con agua. Entonces, aquí extrapolamos hacia el eje de las ordenadas para obtener el diámetro crítico real. Y el diámetro crítico real de esa probeta, la probeta real, para cumplir con esas condiciones, con esa, obviamente, esa probeta debe tener esa composición que acabamos de determinar para poder cumplir con un 50% en martensita. Entonces, mínimo, ojo, mínimo, el diámetro real tiene que ser aproximadamente, si este es 4,5, aproximadamente 4,5 pulgadas. Entonces, si nosotros ahora nos vamos, ¿sí? Si ahora nosotros nos vamos a nuestro ejercicio, aquí vamos a disminuir, ¿verdad? Y aquí nos vamos con la manita. Entonces, para concluir acá, volvemos aquí al texto y decimos, como el diámetro crítico ideal aquí es I, aquí me equivoqué, aquí es I, se aproxima a 5.8 en 5.40 pulgadas, entonces el diámetro crítico real de la probeta será de 4,5 pulgadas aproximadamente, ¿sí? Entonces, esa es la manera cuantificable de poder ver la influencia de los elementos aliantes sobre la templabilidad del material. Cómo los elementos aliantes, a través de una serie de factores determinantes, podemos conseguir el diámetro crítico ideal y a razón de las curvas de relación de severidad de temple con diámetro crítico ideal y diámetro crítico real, podemos entonces conseguir el valor real de esa probeta que cumple con esas características, donde mínimo podemos conseguir nosotros un 50% de martensita, ¿sí? Ok. Bueno, muchachos, entonces dejemos la clase hasta acá. Voy a parar la grabación.